¿Quieres conocer de tecnología? En Punto Móvil te asesoramos y te damos respaldo. Crédito con Agaval, Centro Comercial Monterrey, local 060, 197 y 384. Punto Móvil, lo mejor en tecnología. Bienvenidos a Café con Dios TV. Un espacio para hacer un alto en el camino y escuchar un mensaje de vida que transformará tu corazón. Dirige y presenta a Andrea Escobar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café con Dios TV. Es un gusto poderles saludar, poder llevarles testimonios de vida de personas reales que estoy completamente segura que así como Dios cambió sus vidas, va a cambiar la suya y la de su familia. Muchas gracias al Hotel Trip Medellín por dejarnos realizar hoy nuestro programa desde este lugar ubicado en Colombia con la 70, un lugar que tiene salones VIP para sus reuniones, fiestas, compromisos, reuniones y actividades empresariales. Pueden contar con el Hotel Trip en la ciudad de Medellín, que está ubicado en Colombia con la 70, además con unas habitaciones de lujo, hermosísimas las habitaciones, donde usted puede estar seguro que su hospedaje va a ser maravilloso. Por lo pronto, les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, a su prometida, a la mujer con la que se va a casar. Ya la tuvimos aquí, Estefanía, ¿la recuerdan? Bueno, yo les prometí que lo íbamos a tener a él como invitado porque queremos conocer la parte de él, de su historia. Está con nosotros el ingeniero civil, un hijo de Dios maravilloso, amador y consentidor de los niños, porque ese es su mayor ministerio. Está con nosotros hoy para tomarnos un cafecito, aquí en Café con Dios, Guillermo Carvajal. Bienvenido, Guillermo, a Café con Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto poderte tener aquí, Guillermo. Créeme que todos te estábamos esperando. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gran privilegio estar acá. Bueno, hay una historia muy linda que contar de un proceso muy precioso que viviste, que vale la pena llevarlo a todas esas familias, a todos esos hombres y mujeres que hoy nos están viendo, porque sé que vas a generar nuevamente esa pasión, ese amor, ese primer amor por volver a los brazos de nuestro amado Jesús. Pero antes de que contemos esa historia, pues queremos conocer a Guillermo Carvajal. ¿Quién es? ¿Quién era antes de conocer a Dios? Ok, antes de conocer a Dios, pues yo estaba estudiando mi carrera en EAFIT, Ingeniería Civil. No conocía nada de Dios. De hecho, bueno, sí, por parte de mi familia pues es católica. Pero digamos que yo no tenía ese acercamiento con Dios como algo personal. De hecho, no creía nada en Dios, estaba negado a creer en Dios. No me gustaba el tema de Dios. Mejor. O sea, podríamos decir que Guillermo era ateo, Sí. ¿o no llegaba hasta ese extremo? Sí, se considera que ateo es una persona que no cree nada en Dios, se niega a creer en Dios. Así era yo. Es decir, tú pensabas, no, yo estoy en esta vida, pues yo nací y algún día voy a morir, pues no sé si hay un cielo y un infierno, pero yo me voy a morir, pues, pero no sé para dónde voy. Así es, de hecho una de las preguntas que me hacía mi mamá, mi papá era como, entonces ¿usted en qué cree? Y la gente también me lo hacía, ¿usted en qué cree? Y yo decía, pues yo creo en mí mismo. De hecho una vez yo creo que una vez le dije a mis papás que si creían que Dios era una persona que cogía a las personas como marionetas y las colocaba una al lado de la otra, por ejemplo a mi papá y a mi mamá, y que no era así, y que supuestamente Dios era el que proveía para el hogar, y no era así. Yo decía, mi papá es el que provee al hogar, es el que trabaja, suda para llevar la plata a la casa. Y en términos generales tienes toda la razón, porque pues la plata no va a caer del cielo como muchos creen. Ese dinero, esa provisión, esos tesoros de los que habla la palabra, esos tesoros bien guardados van a ser desatados para aquellos que son diligentes y pues van con manos a la obra. Es decir, la plata no va a caer del cielo, tú tienes que trabajarla, tienes que pues buscarla, generarla, pero Dios abre camino y te conecta con personas que te van a mostrar el camino para que pues tengas el dinero para poder proveer para tu hogar y para tu familia. Guillermo, entonces, dices que creías en ti mismo, que no hay una existencia de Dios, hablabas con tu familia de las creencias que tenías, pero ¿cómo llega ese acercamiento? Porque bueno, muchos dicen, pero ¿cómo así? Es que yo también conozco a Dios, pero ¿cómo lo conocemos de una manera real
que se hace tan vivo en nuestras vidas, que nosotros podemos decir, Él es tan cierto como que abrimos la llave y suena y sale el agua. Él es tan real como el aire que respiramos. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? De hecho, ya que lo preguntas, y menos mal hablamos un poco del dinero. La primera pregunta que yo me hice fue, ¿por qué si yo estaba como comenzando un negocio? A mí siempre me ha gustado como querer Emprender. ganar un poquito más de dinero. Siempre me ha gustado el tema, no hasta el punto en que no puedo dormir, sino como poder generar nuevas cosas. Entonces estaba en ese tiempo y no me estaban saliendo bien las cosas. Entonces yo tenía un grupo de amigos, de conocidos, que pues ellos eran cristianos. Y no me gustaba que hablaran de Dios, del tema de que, ay, que Dios proveerá, que gracias a Dios yo tengo esto y aquello. Pero sí a una persona le veía como ese algo que la gente tiene, que todos tenemos problemas, todos tenemos cosas por resolver en la vida, pero esa persona, además de todo eso que yo conocía, tenía ese algo bonito que yo no tenía, que yo quería tener. Entonces en una de esas él me vio preocupado y me dice, ¿qué le pasa? Entonces yo le dije, tengo problemas con el tema del dinero y quiero generar más. Y él me dice que en Dios hay una salida. Entonces yo dije como que, ay, otra vez con este tema. Y Ya va a empezar. Y me dio un versículo de la Biblia que yo en ese momento no conocía, pues obviamente no sabía nada de la Biblia. Y me dijo que miraba a los pájaros, cómo comían, y me preguntaba que si Dios le daba comida y tenía cuidado de esas criaturas, ¿cómo no iba a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? Qué bonito. Entonces yo en ese momento dije, si este hombre tiene razón, suena interesante y es fuerte. Entonces yo miré para el cielo, me acuerdo muy bien ese día, yo miré para el cielo y dije, bueno, si tú eres real, muéstrame. Y de ahí comenzó algo muy bonito, una búsqueda de Dios hacia mí y yo a Él. Como yo nada más conocía algo católico, yo le dije, no, voy para misa. Y bueno, una gran sorpresa. Yo me fui para misa y allá fue el primer día de misa consciente que yo fui, yo lloré. Y yo no sabía por qué estaba llorando. Pues yo simplemente decía como, yo no sé por qué estoy llorando, pero pues algo me está pasando. Entonces desde ahí empecé a buscar de Dios, fui a donde estos amigos que conocían bastante de Dios y tienen una relación muy personal con Dios y dije, muéstrame a ver qué hay para conocer. Y de ahí sentí un amor muy profundo de un padre que no había sentido o no me había dado el lujo de conocer. Y de ahí me enamoré de las cosas de Dios. Ustedes están escuchando la historia de un hombre que pues inicialmente nos dice, no creo en Dios, que exista un Dios que sea tan real como ustedes todos me hablan, pero llega a su vida una crisis, si podemos decirlo así, financiera, de querer emprender, de querer tener un poco más de provisión, más dinero, pero nada le salía, no habían puertas que se abrieran para dar solución a lo que él estaba buscando, pero sí tenía un grupo de amigos. Miren qué bendición poderse rodear de gente correcta. Tenía un grupo de amigos y uno de ellos tenía algo, portaba algo, tenía un depósito que a Guillermo le servía, que le hacía falta. Y él mismo, por iniciativa propia, por eso hay que actuar, hay que moverse antes de que el problema sea más grande. Si usted está viviendo algo en este momento, busque ayuda. Guillermo se acercó a uno de ellos y le dijo, venga, yo quiero de eso que usted tiene. Y esto lo llevó a conocer a ese Dios tan maravilloso que hoy te aseguro te está haciendo la invitación de que le abras la puerta de tu corazón, de que en este proceso no estás solo ni sola, de que ahí donde tú crees que no hay solución, Dios ya movilizó ángeles para mostrarte la salida como lo hizo con Guillermo. Te enamoras y te empiezas a enganchar un poco más con estos amigos, empiezas a ir a reuniones, comienzas a asistir, me imagino que a la iglesia cristiana. Bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, entonces empecé a asistir a la iglesia, no conocía nada, entonces a mí me gusta mucho indagar, investigar, cosas que me interesan, entonces en ese caso era como el tema de la palabra de Dios, qué dice la Biblia, por qué las personas
tienen tanto conocimiento con este libro que yo no conocía, porque tienen revelaciones que ellos decían que se llamaban revelaciones y yo no entendía. Entonces yo quería conocer un poco más de eso y por allí fue que yo creo que comencé una relación más personal con él, con todo lo que él nos quiere decir. Obviamente las reuniones semanales en la iglesia, rodearse con amigos, edifica mucho y te ayuda a tener el contexto de muchas otras cosas que tú no entiendes. Entonces, todas las cosas de la iglesia, cuando tú te metes más entras en ese mundo de Dios, empiezan a gustarte más y quieres más y quieres más. Y de la mano también de leer la palabra de Dios, adquiere ese conocimiento que realmente nadie es capaz de decirte por sabiduría propia, ¿cierto? Claro. La vida misma te encarga de dar algunas enseñanzas, pero cuando tú vas y la miras esas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, a lo que otras personas se pueden edificar y que son amantes también de este tema de Dios, es distinto. Entonces, la vida, la verdad, a mí me dio mucha vuelta, porque antes yo era muy apegado al tema de la fiesta, del trago, bastante. Entonces obviamente empiezo a reducir ese tema y a adquirir hábitos diferentes, hábitos que lo llevan a uno a crecer más como persona. No quiere decir que si tú tomas trago o vas a fiesta eres una mala persona, no lo es. Me encanta eso. Sino que pues hay unos hábitos que pueden destruir tu vida. Claro. Y no te dejan incluso salir adelante como profesional y como persona. Y lo bonito de Dios es que Él nos da la posibilidad, es decir, Él nos da los caminos, porque su palabra dice, les doy el camino de la bendición y de la maldición, de la vida y de la muerte. Escojan. Me gusta lo que Guillermo dice, porque no es una religión la que queremos mostrarte hoy a ti que nos estás viendo. Dios no puede ser reducido a una religión, Dios es mucho más que eso. Él es un amigo, es un papá, es un hermano, es todo en nuestra vida, en nuestra guía, es nuestra voz, es todo. Así que no puede ser una religión, mira, donde te hablen de religión, corre, huya de ahí, porque Dios no puede ser encerrado en una religión. Él es todo lo que tú quieras, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú anhelas, está en Él. Él lo proporciona. Ahora, no te estoy diciendo que mañana, ay, como Andrea está diciendo que puede tomar, no, ojo, la multiforme gracia de Dios nos ha sido dada como un regalo, y ese regalo, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú lo conoces, lo que menos piensas y lo que menos quieres y lo que menos llega a tu corazón es pecar, hacer algo indebido, algo que a Él no le guste, porque ya estás tan enamorado, estás hasta el cuello lleno y repleto de su amor, que tú ya no piensas en eso, te tomas una cerveza, un vino, y ya, hasta ahí. Eso no va a cambiar que Dios te deje de amar. El cambio es cuando pasas más allá de 3, 4, 5 botellas y te emborrachas y pierdes lo natural del diseño que Dios te ha dado. Cuando ahí puedes hacer y crear muchos problemas por causa de las adicciones. Entonces, Guillermo cambia su estilo de vida, comienza a cambiar hábitos, empieza a ir a las reuniones con sus amigos, con jóvenes, a empoderarse un poco más de la palabra, porque está bien conocerla para no tragar entero, ¿cierto? Para que saber qué nos están hablando desde un púlpito, desde una iglesia. Eso está muy bien, no razonamos, simplemente dejamos que Él nos revele. Pero llega algo a la vida de Guillermo y queremos que nos hables un poco de ese proceso, porque Estefanía nos estuvo hablando que hubo como un tropezón ahí en la vida de Guillermo y, no sé, cerró la puerta y nunca más volvió. ¿Qué pasó? Ok, ese algo que ocurrió, pues hay mucha tela que cortar, voy a tratar de sintetizar un poco. Yo conocí a Estefanía, pero ese tropezón tiene que ver un poco con ella. Conocí a Estefanía, tuvimos una relación muy bonita al principio. Luego yo me vi envuelto en temas de servicio en varias áreas, como los niños, jóvenes. Fue muy chévere, la verdad fue una experiencia muy bonita y edificante. Pero ¿qué pasa? Empecé silenciosamente a dejar de relacionarme con Dios teniendo en cuenta mi persona. Es decir,
servía a mucha gente, Pero ¿y tú? pero no me daba Wow. el lujo de poder decir, Guillermo, ¿qué quiere? Guillermo, no sé, ¿quiere Qué salir a tremenda. comer una hamburguesa hoy? No, porque tengo tal cosa, ¿cierto? No estoy diciendo que es malo servir, pero todo extremo es vicioso, como dice mi mamá. Ujú. Y yo me dejé coger ese extremo, en el que servía a mucha gente, y no tiene que ser solamente en la iglesia, también hay en otras áreas de la vida, y descuidé mi parte. Entonces ahí empezó a afectar mi relación con Estefanía. Cometí errores, como todos, sí, todos cometemos errores. Los conocimos, tranquilo. Y como hombres sí que nosotros cometemos errores, y los hombres también a veces decimos, y el primer error es del hombre, es decir, con gran orgullo, yo no cometo errores. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Ceguera total, Te uno cansaste. tras otro error hubo, ¿cierto? Y bueno, terminé mi relación con Estefanía, no fue, digamos, como una buena forma de terminar al principio. Quisimos a veces llegar a conversar, pero bueno, son cosas que pasaron. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue como un círculo vicioso, fue como una bola de nieve, en donde tenía una ruptura reciente, y esa ruptura no la había sanado del todo. Yo decía, bueno, yo estoy comprometido con la iglesia, pero entonces como que ese tema lo dejaba a un lado. Pero yo como hombre decía, no, yo eso ya lo sané. Yo eso ya lo digerí, eso ya lo pensé, ya todo está Ya no sanado. pasa nada, todo bien. Pero eso me estaba afectando mucho, y afectaba con cualquier persona que yo me relacionaba alrededor. Em, Luego llega un momento de depresión. Mi personalidad desde el principio, de siempre, ha sido como muy rígida, como muy perfeccionista. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser muy fuerte. Siempre me ha gustado como esa fortaleza del hombre, pero ya cuando la llevas al extremo, cuando llega un evento de depresión, ¿qué pasa? Te destruye totalmente. Eso pasó, ese algo ahí cuando llegó la depresión, pasó. Entonces yo decía, y aquí viene algo interesante, y es que, bueno, yo tengo personas a mi alrededor. ¿Dónde están? Entonces estaba supuestamente solo, pero no estaba solo, me sentía solo. ¿Y cómo me puedo yo sentir solo? Me preguntaba Teniendo la tanta gente. Teniendo tanta gente, teniendo mi papá, mi mamá que me aman, personas alrededor que se preocupan por mí, pero yo me sentía solo. Solo. Y ahí descubrí algo con la ayuda de Estefa después de que volvimos, y es que tenía que pasar por ahí, tenía que pasar por ese momento de soledad para encontrarme nuevamente con el Padre, con el amor de papá que se me había olvidado. Pero esa depresión, Guillermo, fue la que detonó la salida tuya de decir, voy a dejar de ir a la iglesia, no quiero ningún compromiso con la iglesia. Los niños te extrañaban, los jóvenes te extrañaban porque pues veían llegar al hombre de overol porque tenían un uniforme muy particular, y todos se le abalanzaban, se le tiraban encima porque llegaba quien era nuestro héroe para ellos. Y llegó un momento en que Guillermo dijo adiós, cerró la puerta y nunca volvió. Se olvidó de esos niños, se olvidó de los jóvenes que lo estaban esperando. Pero puedes decir que fue esa depresión la que dijo, ay, no, no quiero nada más, adiós. ¿O qué fue lo que detonó la salida de la iglesia? Es decir, no quiero nada de esto en mi vida. Sí, fue esa depresión, fue esa depresión. De hecho, o sea, yo dije, no quiero nada con nada. Yo en las redes sociales bloqueé a todas las personas. No quería saber nada. No quería saber nada de iglesia, no quería saber nada de nada, no de Dios, porque después de ese enamoramiento yo creo que Sí, no voy nadie salir vuelve de a ser ese, el mismo, es verdad. así es. Pero ya que lo mencionas, es un tema que me pega fuerte en el corazón, es el tema de los niños. Y Eso lo sí, pude notar en tus ojos. eso sí, no lo bloqueé. Hay una red de la iglesia donde yo asisto que es para los niños, y esa no la bloqueé. Entonces ahí sí me llegaban notificaciones, y cuando veía eso a mí me daba algo en el corazón, como quiero volver allá, pero la depresión no me dejaba. Yo decía, bueno, yo fui al psicólogo,
Fui al psicólogo por primera vez y yo le decía a mi mamá, pero pues es que yo no necesito un psicólogo. Pero Yo no me está decía a mí mal mismo, tampoco. Sí, pero esa parte de debilidad, entre comillas, pues entre comillas no, sí es de debilidad, que todos los debemos tener, no tenía yo relación con ella. Entonces, cuando decidí ir al psicólogo, yo me acuerdo que en la primera sesión, el psicólogo me hace unas preguntas que me hacen cuestionar de que yo no soy la primera persona para mi vida. Entonces, de ahí empecé a desjuiciarme. Porque yo dije, entonces me tengo que poner atención a mí mismo. Empecé a tomar decisiones que no eran. Entonces ahí es donde, claro, la depresión fue un detonante para yo poder tomar decisiones que no eran las correctas. Muy y de ahí me equivocadas. perdí de la iglesia y bueno, me salí del todo. Bueno, llega un momento en la vida de Guillermo, que es la que ustedes están escuchando, y qué rico que puedan ustedes recrear esta historia de todo lo que él ha vivido, porque seguramente usted lo está viviendo. Que esa pasión por Dios está apagando, ese amor, ese anhelo, todo eso que Dios le ha entregado de un momento a otro se está desviando. Pero créanme, la palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra, Él es el encargado de terminarla. Él no nos va a dejar, Él es paciente para recuperar a sus ovejitas. Con amor vuelve y las lleva al lugar donde Él quiere que estén. Y así hizo con Guillermo, con quien se encontró. ¿Cómo fue? Porque sé que Estefanía fue un motivador muy grande para ti, para regresar. Háblanos de eso. Bueno, yo me fui de la iglesia, pero ya después llegó un tiempo en donde yo quería volver nuevamente como por los laditos a conocer de Dios. Porque esa pregunta de con quién se encontró, Dios me mandaba señales. Aún haciendo lo malo, en lugares donde no debía estar, en horas donde debía estar en la cama o despertándome y haciendo cosas que no debía hacer, Dios me mandaba señales, me hablaba y yo quedaba como en shock. Entonces esas cosas yo decía, bueno, debo ir a volver a establecer una relación con Dios. Iba a otra iglesia como por asistir. Pero entonces, ¿cómo volví a la iglesia ya nuevamente a volver a coger fuerza? Decidí ir a la iglesia donde yo salí a saludar a mis pastores. Tenía un profundo anhelo de saludarlos a ellos y decirles gracias. Yo no sé por qué, la verdad no tengo ni idea. Tenía ese profundo anhelo y yo dije, pero es que debo ir a la casa a almorzar. Pues después, o les mando un mensaje, ¿no? Tenía que ir. Y fui hacia donde ellos estaban en ese momento dando el mensaje de la palabra. Entonces yo tuve que esperar un momento. Me encontré con Estefanía, me encontré con otra persona afuera de la iglesia, conversamos. Ahí mismo también esa otra persona me dio otra palabra de parte de Dios, diría yo, porque me cogió en el corazón y me hablando mucho. Y luego conocí a los pastores, luego volví otra vez donde los pastores. A saludarlos. Sí, a saludarlos, pero ¿sabes qué fue lo más impresionante que tuve en ese día? Es que aún así yo me fui en rebeldía, bloqueando a todo el mundo, sacando a todo el mundo de mi vida. Yo volví a sentir ese amor de Dios por medio de ellos. Yo pensé que iba a ser juzgado, yo pensé que iba a ser tratado como una persona como que, ay, vea, volvió el que estaba haciendo las cosas que no debía hacer. Pues no, encontré la familia, el amor de Dios, cosas que no pensé que iban a encontrar, y eso también me llegó muy fuerte al corazón. Qué lindo eso que estás diciendo, Guillermo, porque creo que el corazón de un pastor ha sido formado para eso, para amar a sus ovejas a pesar de las fallas, faltas y equivocaciones que cometan. Si estamos recibiendo de la fuente que es, la fuente correcta, que es Dios, creo que ese mismo amor que Él nos otorgó para limpiar nuestros pecados, por gracia nosotros debemos darlo a quienes estén fallando y no ser una mano señaladora, no ser un dedo que señala, sino unos brazos abiertos para decirte, vuelve, esta es tu casa, te hemos extrañado. Es la forma como se recibe una persona, y creo que los pastores fueron muy asertivos contigo, y la comunicación con la que te recibieron, el lenguaje con que te abrazaron. Creo que ese corazón que iba como
como con alguna, no sé, algún prejuicio, ay, ¿qué va a pasar? Se derrumbó. Ahí como que hubo algo que dijiste, wow, este es Dios, Dios me está recibiendo por medio de ellos de esta manera. Guillermo, muchos de los que nos están viendo deben estar pasando por lo mismo que tú ya pasaste y que incluso se están limitando, reprochando, diciendo, no, es que yo como estoy, ¿qué voy a volver a la iglesia? Tú tomaste la valentía de hacerlo y quiero que le des un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, que tal vez se han privado de volver a la casa del Padre, de ir a buscar a sus amigos en la fe, a aquellos que nos han sido otorgados y asignados para levantarnos en nuestros procesos, buenos, difíciles, no sé cuál sea su proceso. Guillermo lo hizo. ¿Qué mensaje les quisieras dar? Ok, pues primero que todo, la base del mensaje es decirles que nosotros cometemos errores. Sí, cometemos errores. Seamos cualquier persona, tengamos la profesión que tengamos, la posición que tengamos, tenemos la oportunidad de cometer un error. Pero también tenemos la oportunidad de alzarnos, de levantarnos. Yo tuve el privilegio de contar con personas que, aún así yo me equivoqué, son esas personas que me aman, que quieren verme más arriba y subiendo y creciendo. Me dieron un abrazo de amor. Así que no hay que tener miedo de eso, ni cerrar el corazón para eso, porque va a ser más difícil y va a ser más doloroso. Entonces, el mensaje es, sí, podemos llorar, pero también podemos tener la fortaleza para alzar la cabeza, pedir ayuda. Si necesitamos una oración, hay que pedirla. Si necesitamos una persona que nos escuche nada más o escuchar un consejo, hay que hacerlo. No debemos cerrar, porque conforme va pasando el tiempo se va haciendo más difícil y vamos cometiendo más errores, que se vuelve como un círculo vicioso. Vas a tener más pena. Entonces, las personas que realmente nos aman, como Dios nos ama a nosotros, no nos van a acusar. Dios no nos acusa. Y las personas que tienen ese amor por parte de Dios en su corazón, no nos van a acusar tampoco. Las personas que sí nos quieren ver caer o que te van a querer señalar, eso sí van a decir, ve, es tu culpa, ve, por eso estás así, ve, estás echando para atrás. Entonces, hay que identificar a esas personas. Yo pude identificar a esa persona tan especial, Estefanía, que eso fue algo muy impresionante para mi vida, que yo tuve el privilegio de poder sentir. A pesar de los errores que yo cometí, de hacerla llorar, de haberle herido el corazón, ella no me quiso ver aplastado, sino que me quiso ver arriba. Y fuera de eso, no me dijo, ve, ¿te acordás que vos me hiciste sufrir tanto? No, sino que dijo, hola, ¿cómo estás? Y me dio un abrazo. Y me hizo sentir ese amor que nunca se había apagado. ¿Se nos parece a alguien? Yo creo que sí. Creo que es Dios. Dios mismo también es así. Así que quiero motivarlos a que alcen la cabeza. Cualquier persona que esté con la cabeza agachada, yo también la he tenido agachada. Que la puedo tener agachada hoy también la puedo tener agachada. Nadie sabe lo que hay de puertas para adentro, pero hay que tener la fortaleza para salir adelante. Qué bonito, Guillermo, esto que le acabas de decir a nuestros seguidores de Café con Dios TV. Y quiero añadir a esto que acaba de decir Guillermo, porque ya vamos a entrar en la historia de amor. Quiero añadir a esto, y es, si usted está en una congregación y quiere volver, pero allí no lo reciben con amor, allí no le extienden sus brazos, no vuelva. Porque es que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas, que el amor cubre multitud de errores, que el amor de Dios, de Él, cubre todo aquello malo que tú hayas hecho, porque Él es el único que no ve nuestros errores, Él ve nuestro futuro, y el futuro es bueno. Entonces, si no hay amor, pues no estés más ahí. Las iglesias deben estar llenas de amor, de fe, de compasión, obvio. No acariciar el pecado o lo malo que haya hecho esa persona, pero sí ayudarlo a levantar para poder que se restaure. Guillermo, vamos a entrar en esta historia de amor, porque has hablado mucho de Estefanía, ya la tuvimos aquí sentada con nosotros, nos mostró ese hermosísimo anillo que le diste de compromiso,
Ustedes terminaron, volvieron, es una historia de amor muy preciosa, donde una promesa que Dios dio se cumplió. Tardó, pero como dice la palabra, tardará, pero se va a cumplir. Háblanos de Estefanía, háblanos de ese matrimonio, háblanos de esta historia de amor. Eso fue muy bonito porque cuando yo volví a la iglesia nuevamente, pues la primera persona, es curioso, la primera persona con la que volví a hablar fue con Estefanía. Pues yo le hablé por Instagram como para volver a hablar con ella, ¿cierto? Pero fue algo muy bonito porque cuando volvimos a hablar fue más en términos de amistad. Yo no quería nada porque había terminado una relación no muy de la mejor manera. Me dolió mucho, eso impulsó mucho más la depresión. Pero cuando conocí a Estefa, pues yo dije, mostrémonos como yo, tal cual yo soy, mis errores, yo le conté todo por lo que había pasado. Ella me hizo una pregunta, contame cómo fueron esos años que estuviste lejos de Dios. Yo le conté todo. Entonces encontré una amistad muy bonita. Pero obviamente yo la veía a ella como tan firme en Dios, ella seguía en Dios, y yo decía, yo no puedo untarla tanto de mí, decía yo, porque la voy a dañar. Sí, la va a dañar, no sé, voy a hacer algo que no quiero hacer y ella ha sido firme y yo no he sido firme, no es justo, decía esta princesa tan linda, tan hermosa, como está de linda, esos ojos le alumbran, mejor dicho, y yo llegar como estoy, así, no estoy tan firme, no, o sea, fue como la primera barrera que pusiste. Sí, porque ella siempre me ha gustado a mí en todos los sentidos. Sí. De hecho, cuando yo le volví a hablar, yo le dije a un amigo, mira, esa es mi ex. Estoy volviendo a hablar con ella y mis amigos me decían, no le recomiendo eso, no termina bien. Volver a hablar con la ex, eso me decían. Y es un pensamiento muy frecuente. Pero yo dije, pues es que es mi amiga. Pero ya después obviamente hubo sentimientos porque yo decía, esta persona me quiere de verdad. Empecé como a rescatar todas las cosas que habíamos vivido en el pasado y me volvió como a interesar, como a tener algo con ella. Salíamos más que el cafecito, ya era hasta tarde en la noche a conversar, entonces no era normal. Ya eso me gustó tanto que yo dije, no, yo quiero intentar algo con ella. Y fue muy especial porque primero empezamos con una amistad sincera. Es real. Decir, yo ya no podía decir, te estoy tratando de conquistar porque yo le hablé de todos mis errores. ¿Quién conquistando a una persona? Le va a abrir su corazón así. Totalmente. Entonces, fue muy especial por ese lado. Me sentí súper cómodo en ese lado. ¿Cierto? Y bueno, ya nos volvimos a reencontrar, hubo cosas que no conocíamos nuevamente porque yo ya había pasado por un proceso de depresión, había entendido varias cosas respecto a esa depresión, a amarme a mí mismo, entonces fue muy especial porque pues gracias a ese amor incondicional que ella me dio, pues se pudieron aliviar un poquito más las cosas, ¿cierto? De llevar una nueva relación, que obviamente no nos conocíamos del todo. Además, la forma en la que Estefanía te recibió fue una forma muy bonita, que tal vez tú no esperabas que ella te recibiera por el daño que le causaste. Ustedes escucharon, la hice llorar, ella sufrió por mi culpa, él lo dijo, y Estefanía también lo dijo, en cierta manera dijo, fue muy duro para mí ese rompimiento, fue duro el proceso, pero bueno, creo que te encontraste con una mujer muy distinta. Cuando te viste cara a cara con Estefanía, hallaste en ella un carácter que Dios está formando. Dijiste, uy, esta no es la Estefanía que yo hace unos años dejé, por decirlo así, con la que ya... ¿Y esta de dónde salió? ¿Qué fue lo que le dieron? Y esa yo creo que fue la excusa de Dios para decir, yo tengo que estar a la estatura y al nivel espiritual de una mujer como la que estoy viendo en este momento parada frente a mí. ¿Cómo fue esa fuerza o esa batalla de pronto en tu mente para volver de pronto a alinearte con las cosas de Dios para poder estar en el corazón de Estefanía?
Así es, sigo en ese proceso porque, como bien tú lo dijiste, Estefanía siguió en la iglesia, siguió edificándose, yo por el contrario no. Entonces no, y tampoco quise decir como yo estaba sirviendo en este ministerio, estaba sirviendo con los niños, con los adolescentes, yo no me puedo dar ese lujo, yo eché para atrás, Claro. yo tengo que volver a empezar. Ujú. ¿Sí? Entonces, sigo en ¿Fuiste ese a un proceso. retiro o algo? Fui a un retiro espiritual maravilloso porque volví a reconectarme con mi papá Dios. Muchas cosas que también desconocía las encontré allí, en el proceso también de la iglesia, en cosas de sanidad de la iglesia, en grupos que se hacen en la iglesia. Eso me ayudaron a mí a decir, bueno, yo tengo que volver a alzarme, tengo que volver a ser una persona que ofrece, ¿cierto? Porque no solamente, ¿qué tienen para darme? No solamente, Estefa, ¿qué tienes para darme? No, yo también como hombre, ¿qué tengo para ofrecer? Como hombre y como futuro esposo, soy una persona que debe tener ese papel de ser el administrador también del hogar. Claro. Entonces debo tener los pantalones para poder decir, bueno, yo por esto ya lo pasé, ¿qué sigue? Vamos a hacer la cabeza. Va a doler, porque duele, y sigue doliendo, pero de eso se trata la vida, de crecer y bueno, la fortaleza primero que todo la encontré en Dios. De otro lado no la pude sacar, la verdad, Andrea, porque yo le decía muchas veces a Estefa, si es por mis fuerzas, me está No, doliendo jamás, mucho. claro. Me está doliendo mucho. Ujú. Llorando le decía, pero sequémonos las lágrimas, alcemos la cabeza y vamos para adelante, vamos a crecer, porque todo así es en la vida. Y yo creo que si tomaste la decisión, porque se van a casar, ya Estefanía nos mostró su anillo de compromiso muy lindo, creo que es porque ya están de acuerdo en la visión de la vida familiar que van a enfrentar. La palabra de Dios dice, irán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No, es imposible no estar sincronizados con él y con la persona que me pone al frente. Además, juntos van a ser un bloque y si están de la mano de Dios, mejor, son aún más fuertes. ¿Cómo fue ese compromiso ya para finalizar? ¿Cuándo es la boda? Y si quieres darle un consejo a todos esos varones que nos han tomado la decisión, de pronto tienen la persona al lado, es una persona bien, buena, que les ha mostrado su amor y no han tomado la decisión de pronto de, ¿y el anillo para cuándo? Así es, como tú bien lo dices, la visión de Dios es formar una familia, ¿cierto? Pero hoy en día la sociedad nos dice que no. Hay personas muy cercanas a mí que me dicen que no. ¿Qué ojo con eso? Claro. Que eso es peligroso. De hecho, si yo pasé por una ruptura en donde supuestamente me iba a casar, entonces hay gente que dice, no le pasó eso, pero no. La visión de Dios es esa. Es formar Seguir una creyendo familia, así es. que se puede. La boda es en el 14 de octubre. Y pues no, el consejo que yo tengo para los hombres que pueden tener miedo, de pronto les pueden estar, no sé, están recibiendo palabras de personas que incluso pueden estar en tu misma casa, son muy cercanas a ti, y te están diciendo, no, eso no conviene, eso es mejor vivir de esta manera antes de llegar al matrimonio. Pues no, la visión no es esa, de la visión de Dios, la visión correcta de Dios no es esa. A veces pueden que hayan temores, y yo sí que tuve buenos temores para decir no vuelvo a meterme ni siquiera en una relación, ahora en un matrimonio. Pues hay que volver hacia la cabeza, hay que tomar las riendas de hombre y decir, bueno, yo debo darle a esta persona que tengo a mi lado el privilegio de poder formar una familia, ¿sí? Hablar con esta persona, y si esta persona también quiere formar una familia, llegar al proceso del matrimonio, pues tú también debes pensar en esa persona y en qué dice Dios, y también aconsejarte de personas que hayan pasado por eso, no personas que hayan pasado por una ruptura. Eso sería incoherente. Si yo quiero construir un edificio, no voy a ir a una persona que se le cayó el edificio, voy a ir a una persona que lo hace de la manera correcta. Así que escuchar primero consejos de los que lo han hecho correctamente y han tenido éxito. Y si esa es la visión de Dios, hay que ir por eso. Y sabes qué es lo mejor, que ahora las congregaciones
nos ofrecen unos prematrimoniales, el antes del matrimonio. Ahí tú sacas a la luz lo que está dañado, lo que está mal, lo que no está caminando conforme al diseño de Dios, y esas parejas, como tú lo dices, que tienen la autoridad de mentorear tu matrimonio, pues te van a ayudar para que ustedes no lleguen con esos errores o con esos defectos o con esas problemitas al matrimonio, y que pues por lo menos entren a un diseño como el que Dios quiere. No quiere decir que dentro del matrimonio no van a haber problemas, claro que sí, pero con Dios se pueden solucionar y mucho más fácil. De la mano de Él se puede lograr. Guillermo, mira, tu historia es hermosa porque nos muestras a un guerrero que se levantó a pesar de que tomó decisiones muy acertadas, que se reunió y se centró en lo que Dios dijo de ti, de lo que ha hablado de tu diseño, de tu propósito, y que no ha dejado de creer en que sí es posible a pesar de los fracasos, porque dijiste ahorita, yo no voy a dejar de creer en la familia porque una vez no funcionó. ¿Y si esta vez funciona? ¿Y si esta vez lo logras? A ti que me estás viendo, ¿y si esta vez sí? Cuando Pedro se fue a pescar, él entró al mar y él ya había pescado mucho y volvió a salir con su cara de tristeza. Jesús lo estaba esperando a la orilla de la playa y le dijo, Pedro, boga mar adentro, sumérgete, ve más al fondo. Es más, yo voy contigo, déjalo subir a tu barca. Deja que Él vaya contigo. Yo no sé si usted sabe que la palabra de Dios habla de una pesca milagrosa. Y es que Jesús le dijo, bueno, vaya para adentro, bogue mar adentro y ahora sí, lance la red. Y Pedro en su inocencia le dice, Señor, yo ya lo hice, ya lo intenté y no salió nada. Pero, porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Y la palabra dice, narra, relata que extendió la red. Y dice que fue tan poderosa la pesca que tuvieron que entrar otros barcos. ¿A qué voy con este mensaje? Y si esta vez dejas subir a Jesús a tu barca, y si esta vez lo haces a su manera, y si esta vez bogas mar adentro y te sumerges en el corazón de Dios, tal vez así puede funcionar. Guillermo, muchas gracias por este testimonio de vida tan maravilloso que hoy nos has entregado. Que sea Dios bendiciendo tu matrimonio que ya viene con Estefanía. Recuerda que es para toda la vida y que si tienen problemas busquen a las personas correctas, pero nunca contemplen la palabra divorcio en sus vidas. Quiero que en este momento hagas concisa una oración por todos esos jóvenes, por todas esas mujeres, para despedir Café con Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites tener para escuchar nuevamente una historia que relata el gran amor y el poder que tú tienes para cada uno de nosotros. Y yo oro para que cada persona que esté pasando por una dificultad, cada persona que esté pasando por algún temor, pueda alzar la cabeza. Y si tú estás allí y estás pasando por algo que tú dices, no puedo, yo oro por ti, para que una persona llegue a tu casa, para una persona que se extienda tu mano, la mano y pueda agarrarte y salir adelante los dos juntos o con la ayuda de alguien. Yo oro para que tú salgas adelante. Y si tú has tenido un error en el pasado y dices, posiblemente lo puedo hacer, yo oro para que tengas fortaleza, te apoyes en la palabra de Dios y puedas salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y llegamos al punto final de este Café con Dios con Guillermo, no sin antes orar juntos esta oración que estoy segura va a cambiar su vida. Repita conmigo, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón, te doy gracias porque perdonas mis pecados. Te pido que así como levantaste a Guillermo, me levantes a mí, me ayudes a volver a tu regazo, que yo me sienta como un niño y como una niña en tu presencia, sin miedos y sin limitaciones. Te pido que seas tú quien guíe mi camino a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que se llama Café con Dios. A todos ustedes que nos han apoyado, que han sembrado en este café, que han con sus recursos invertido en esta obra tan maravillosa para poder llevarles testimonios como los que ustedes acaban de ver. Si quieren seguir viendo estas historias tan bonitas, si quieren sembrar en Café con Dios TV, les dejamos todos los datos aquí al final del programa para que hagan parte de este delicioso, con historias hermosas en Café con Dios TV. Muchas gracias. Hasta pronto.
Esto fue Café con Dios TV. Te esperamos en un próximo programa con un testimonio más que cambiará tu vida.